ministro de Hidrocarburos nos ha dicho que lo que hay es una desinformación. Pero nadie nos informa. Si el mismo ministro está diciendo que hay una desinformación, lo mínimo que debería hacer, la obligación mínima del Ministerio de Hidrocarburos es informar. Resulta que nadie la conoce, la adenda. Adendas que antes eran publicadas en la página web, adendas que eran públicas, pero resulta que esta adenda es prácticamente un secreto, nadie sabe, y encima el ministro nos dice que es una desinformación. ¿Qué es lo que llama la atención? Que el gobierno no nos explica nada, más allá de lo que pueda significar la negociación de la adenda, más allá del daño. Hemos escuchado al señor rector de la universidad, René Moreno, que estaba diciendo que es calamitoso el estado económico y financiero de la Universidad Boliviana. ¿Y a quién perjudica que se perciban menos ingresos por los hidrocarburos? A todos los bolivianos, evidentemente, pero a la universidad pública, a los municipios. ¿Quiénes se sostienen? Existen instituciones que se sostienen prácticamente con el IDH. Y encima nos encontramos con la tragedia de este país, que lamentablemente hay un total desgobierno, porque resulta que hasta la Cámara de Diputados, o el órgano legislativo, dice, voy a pedir informe al ministro. Y ya nos demostraron pues que la petición de informe que hacen no sirven para nada. ¿Acaso no lo censuraron al ministro de Defensa? ¿Y qué hizo la Presidenta? Se burló de ello. La Presidenta se burló de la Asamblea Legislativa cuando hubo un voto de censura que, de acuerdo a la Constitución, implica la destitución del cargo. Lo designó al otro día otra vez a la misma persona. Entonces, lamentablemente, no sirven para nada. La Asamblea Legislativa, que está liderada por el Movimiento al Socialismo, peticiones de informe que no sirven para nada. Si lo censuran al ministro, la Presidenta se va a burlar nuevamente de ello y al otro día lo va a designar. El órgano ejecutivo lamentablemente tampoco sirve. Nos dicen que estamos desinformados y no son capaces de informarnos. Es una verdadera tragedia que estamos viviendo como país. Doctor, ¿qué cree usted que debería suceder teniendo en cuenta que, bueno, han pasado 4 días y sucede que son puros anuncios, ¿no? Parece ya que las autoridades de gobierno no se hacen la burla de nosotros, se hacen la burla del país, porque sucede que nadie sale a responder. Es más, el presidente YPFB parece una especie de figura decorativa, ¿no? Está allí, pero nunca sale a hablar, pareciera que está tratando de ocultar algo, pareciera que evita los medios de comunicación para esconder información que sin duda alguna necesitan los bolivianos. Zamora ha dicho que él no firmó la adenda, es más, dijo que tampoco tiene nada que ver con el tema de Petrobras, le ha deslindado toda la responsabilidad al presidente de YPFB, que lo único y lo último que sabemos es que le ha dado COVID, ¿no? Porque resulta que han salido a decir más o menos por ahí, no, que Petrobras condonó millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Eso es un decir, pues, ¿no? Los que somos abogados sabemos que cuando una de dos partes que está en negociación va a decir, oiga, usted me debe pues 2.000, y el otro va a decir, no, yo no le debo nada. Y si resulta que en la negociación le dice ya, perdóneme los 2.000, siendo que yo no le debo nada, entonces no me perdonó pues nada, ¿no es cierto? Y aquí yo no quiero hablar en lo absoluto para Petrobras. Petrobras es una empresa privada en Bolivia, es una empresa privada, es una empresa estatal en el Brasil, es la principal empresa estatal del Brasil, y como toda empresa tiene que buscar su beneficio, evidente, digámoslo así, es la finalidad comercial de toda empresa, pero no puede ese beneficio de la empresa perjudicarnos a nosotros los bolivianos a costa de una muy mala administración, porque distinto fuera que hubiesen dicho, ¿sabe qué? Hubo un fallo judicial, nos fuimos a un juicio, perdimos el juicio y se nos ordenó que teníamos que pagar 2.000 millones y ahí sí, Petrobras nos ha perdonado 2.000 millones y a cambio de eso nosotros solamente vamos a dejar de percibir en 3 años prácticamente, o por año 56, 55 millones de dólares. Ahí sí pudiéramos decir qué buena gestión que ha hecho este gobierno, porque ha logrado que un fallo judicial no se pague, o un fallo arbitral no se pague, y con ello solamente vamos a perder tanto, pero no lo sabemos. ¿A qué se juega usted cree, doctor, teniendo en cuenta que parece que se miden los tiempos, ¿no? Sábado y domingo, es decir, parece que se está jugando ya
a que el ciudadano se olvide o se aburra del tema, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, en materia, digámoslo así, periodística, una noticia mata a otra noticia, ¿no? En otras palabras, un titular opaca a otro titular. La noticia de hoy ya no es noticia mañana, así de sencillo. Y yo le pregunto y le respondo, que dicen que es mala educación responder con una pregunta, pero yo le pregunto, ¿qué pasó del caso Yacimientos? Del caso del memorial que presentó el anterior presidente Solís. El caso Seguros. El caso Seguro. ¿Qué pasó? Nadie supo ya. ¿Por qué? Porque vino otro escándalo, porque vino... Y tal vez es como usted dice, y ahí sí le doy la razón, está tan bien medido todo, creo, entonces no vamos a recibir lamentablemente y va a pasar uno más, como ya uno de los tantos actos de corrupción que en estos 8 meses ya diríamos que prácticamente nos tiene acostumbrados ya este gobierno. ¿Qué debería suceder, usted cree, doctor? ¿La Fiscalía puede actuar de oficio, puede solicitar la adenda, puede indagar, puede investigar? Porque como usted dice, ¿no? Es decir, yo puedo salir a decir que usted me debe 5.000, 10.000 bolivianos, pero tengo que demostrarlo, ¿no? El ministro ha salido a decir suelto de cuerpo que le debemos 2.000 millones de dólares a Petrobras, pero ¿dónde están las actas del incumplimiento? ¿O dónde está el proceso arbitral, ¿no? O sea, si se trata de decir, uno puede inflar las cifras a su conveniencia. Claro. Una de las características del Ministerio Público es la oficiosidad. ¿Qué quiere decir la oficiosidad? Que el Ministerio Público puede actuar de oficio. Ante la noticia fehaciente de la comisión de un delito, puede actuar de oficio. Yo creo que aquí es responsabilidad del Ministerio Público. El señor fiscal general del Estado debería instruir me imagino que la fiscalía más adecuada tendría que ser la Fiscalía Departamental de La Paz, para que la Fiscalía Departamental de La Paz pueda iniciar de oficio un proceso. Pero obviamente ahí tenemos otro problema, ¿no? Sabemos que el fiscal departamental de La Paz era pues abogado del ministro de la Presidencia. ¿Cuál, el doctor Cosío? Claro, era su abogado personal, entonces tampoco yo creo que ahí pudiera actuar muy objetivamente la Fiscalía Departamental de La Paz, pero independientemente de eso... Pero el fiscal general no puede enviar la comisión. La ley orgánica del Ministerio Público le faculta al fiscal general a designar una comisión que puede estar inclusive integrada por él. La Procuraduría. ¿Acaso la Procuraduría, la finalidad de la Procuraduría no es precautelar los bienes del Estado? Y aquí se está perdiendo porque el producto de la negociación o el producto de la venta de yacimientos ya es un bien del Estado. Y por lo tanto la Procuraduría debería actuar. No aparece la Procuraduría en nada de ello. Lamentablemente es total. Por eso le digo, ni el Movimiento al Socialismo, que está en el órgano legislativo, ni el Movimiento Demócrata Social, que están en el órgano ejecutivo, ni la Fiscalía General del Estado, ni la Procuraduría, lamentablemente no hay. Pero resulta que debería ser pues la cabeza, ¿no? Debería ser el presidente de un Estado el que debería ordenar que se investigue, que se averigüe. Él es la cabeza, él es el que nos representa. ¿Acaso no se llenan la boca diciendo la mandataria? La mandataria en materia legal es el que recibe un mandato y nosotros somos sus mandantes, nosotros somos los que la mandamos, pero resulta que aquí es todo lo contrario y lamentablemente la mandataria no cumple su papel. Obviamente está haciendo campaña política, ¿no? Ella no está haciendo gestión de gobierno, está haciendo campaña política.